Bueno, mi nombre es Francisco Vives Montero. He estudiado prácticamente toda mi carrera universitaria, ha sido en Granada. Estudié ciencias biológicas, después estudié medicina y soy catedrático de la Facultad de Medicina de Granada. Mis funciones son funciones docentes, enseñando en la Facultad de Medicina de Granada la asignatura de fisiología, es decir, cómo funciona el cuerpo humano sano, y después investigación. Hago investigación también centrado en el cerebro, que ahora explicaré. Bueno, mi trabajo es, por un lado, como he dicho, una labor docente de docencia de fisiología en la Facultad de Medicina. Después tenemos también una importante labor de gestión, preparando, por ejemplo, lo que es la exposición del Parque de la Ciencia, con programas de intercambio, y después una labor de investigación. Quizás la parte más bonita, pero también la más sacrificada, es la labor de investigación. La línea de investigación en la que estoy trabajando son enfermedades neurodegenerativas, centrándome en la enfermedad de Parkinson. Es decir, nosotros somos un grupo de investigación formada por neurólogos y fisiólogos. Hay una colaboración entre lo que es el médico clínico y lo que es el médico investigador dentro de nuestro grupo, de forma que los médicos lo que hacen es preparar a estos pacientes o seleccionar a los pacientes, evaluarlos desde el punto de vista médico, y después nosotros analizamos determinados componentes, sobre todo que hay en sangre. ¿Qué es lo que pretendemos con nuestras investigaciones? Lo que estamos buscando son lo que se llaman biomarcadores de la enfermedad de Parkinson. Los biomarcadores son sustancias que, lo mismo que cuando nos analizamos, todos sabemos medir, hablamos de la glucosa en sangre, del colesterol en sangre. Lo que hay ahora es una tendencia a buscar sustancias químicas que hay en sangre que pueden indicar la presencia de una enfermedad. Bien el Alzheimer, bien la enfermedad de Parkinson, como es nuestro caso. De hecho, hemos publicado en una de las mejores, el año pasado publicamos un trabajo en una de las mejores, de las 10 mejores revistas mundiales de alteraciones del movimiento, en el que hemos encontrado un posible biomarcador del Parkinson. ¿Qué nos indica esta sustancia? Son en personas que todavía no tienen síntomas de la enfermedad del Parkinson, es decir, que todavía no tienen temblores evidentes, que no tienen rigidez, que no tienen movimientos lentos. En estas personas ya hay determinadas sustancias sanguíneas que podemos analizar y podemos detectar. La presencia de esas sustancias en sangre indica que esta persona va a padecer, tiene muchas posibilidades de padecer enfermedad de Parkinson. Bueno, las aplicaciones yo creo que son evidentes y son muy interesantes. Si la investigación la serie de investigaciones que estamos haciendo continúan, que de hecho las vamos a continuar tanto por la línea de biología molecular como por la línea genética, lo que estamos buscando es, por un lado, los biomarcadores sanguíneos, y ahora vamos a comenzar una serie de estudios buscando los genes que pueden determinar las personas que tengan esos genes pueden padecer la enfermedad de Parkinson. En general, las enfermedades neurodegenerativas, como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, no van a ir determinadas por un solo gen, es decir, no hay un gen del Alzheimer o un gen del Parkinson, salvo contadas excepciones. Son un conjunto de genes que las personas que tienen la desgracia, por decirlo así, de tener todos esos genes, ese conjunto de genes, cuando lleguen a una determinada edad van a padecer la enfermedad de Parkinson. Entonces, en el caso del Parkinson familiar son genes que se llaman genes dominantes, que a los 30-35 años pueden padecer la enfermedad de Parkinson. Después, la mayoría de los genes son genes recesivos, genes menos dominantes, y el Parkinson en general va a aparecer a los 60-65 años. Estamos buscando precisamente esos genes que combinados pueden dar lugar a las enfermedades degenerativas. Bueno, los retos del futuro sería encontrar biomarcadores. Primero sería enfermedad de Parkinson, después sería enfermedad de Alzheimer, que indudablemente son las dos enfermedades neurodegenerativas con más incidencia en nuestra población. Y si tuviéramos la fortuna, la suerte también de encontrar los genes que pueden predisponer a estas enfermedades, nos daríamos por satisfechos. Colaborar, nosotros no pretendemos, lo que pretende el científico no es hacer un gran descubrimiento que solamente se da uno cada 10-15 años, sino poner nuestro granito de arena en el conocimiento de la genética del Parkinson, de los biomarcadores del Parkinson, del Alzheimer, etc. Yo creo que el campo de investigación que va a tener más incidencia en nosotros va a ser la genética y sus derivados, es decir,
la genética, la farmacogenética. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, cuando a una persona se le da una medicina, no sabemos la reacción que va a tener. Esa persona, cada uno de nosotros, lo mismo que hay una persona más alta, otra más baja, unas morenas, otras pálidas, eso se debe a una combinación de genes que da lugar a lo que se llama un fenotipo, a que seamos de una manera, que tengamos el pelo de un color, la cara, etcétera, etcétera. Y lo mismo que pasa en estos aspectos visibles, pasa en aspectos que no son visibles para nosotros, es decir, en nuestro metabolismo, la forma de quemar, por decirlo así, o de asimilar los distintos alimentos, pero también las distintas moléculas, los distintos fármacos. De forma que hay personas que le dan un fármaco y parece que no sirve para nada, y es porque el hígado de esa persona quema rápidamente esa sustancia. Y otras personas que ese mismo fármaco le resulta tóxico. ¿Por qué? Porque su metabolismo, su organismo es incapaz de asimilar ese fármaco. Entonces, ahora mismo hay un gran desarrollo del estudio de genes que pueden determinar cuando una persona tiene una enfermedad, qué fármaco le va a ir mejor o qué fármaco prácticamente le va a ser inservible.